Vamos a hablar de una amenaza digital, una tan, pero tan potente que consiguió algo casi impensable, que Microsoft y el FBI tuvieran que trabajar codo con codo. Y lo más inquietante de todo es que, más de una década después, esa misma amenaza, bueno, pues sigue ahí, agazapada, en millones de ordenadores por todo el mundo. ¿De qué estamos hablando? Pues de un nombre que a finales de los 2000 provocó auténtico pánico, el gusano Conficker. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de este malware que ya es casi una leyenda. A ver, para entender bien todo esto tenemos que rebobinar un poco. Vámonos a finales de 2008. Mientras todo el mundo hablaba de la crisis financiera, en el mundo digital se estaba gestando una tormenta. Una muy silenciosa, sí, pero con unas consecuencias que nadie podía prever. Y llegó el día. El 21 de noviembre de 2008, Microsoft le puso nombre oficial a este enemigo, Conficker. A ver, ¿qué era exactamente? Pues técnicamente un gusano. O sea, un tipo de malware que se replica a sí mismo y se va pasando de un ordenador a otro sin que nadie haga nada. Su objetivo era clarísimo y masivo: atacar el sistema operativo Windows. Y un dato curioso, el nombre parece que viene de un dominio que encontraron en su propio código, algo como trafficconverter.biz. Vale, pero la pregunta del millón es ¿por qué era tan peligroso? ¿Qué lo hacía tan eficaz? Pues era una mezcla perfecta de sigilo, de agresividad y sobre todo de una capacidad de propagación que era, bueno, viral es la palabra. Aquí se ve clarísimo cómo funcionaba. Primero, se aprovechaba de un fallo, una vulnerabilidad en Windows Server. Una vez dentro, ¿qué hacía? Lo primero, desarmar al sistema. ¡Pum! Desactivaba cosas súper importantes como las actualizaciones o el antivirus, el Windows Defender. Luego se ponía en contacto con un servidor por ahí para recibir órdenes, convirtiendo al ordenador en un zombie. Lo que se conoce como una botnet, ¿no? Una red de ordenadores secuestrados que se controlan a distancia sin que sus dueños se enteren de nada. Y claro, el último paso era usar esa misma máquina para infectar a más y más equipos. Y claro, esto tenía consecuencias muy reales. Para la gente normal, para las empresas, los síntomas eran evidentes y súper frustrantes. De repente, servicios como Windows Update dejaban de funcionar. La red iba lentísima, casi parada. Y lo peor, si se intentaba entrar en la web de un antivirus para buscar una solución, imposible. El propio gusano lo bloqueaba. Incluso las cuentas de usuario podían quedar inaccesibles. Vamos, un auténtico caos. Pero un caos muy bien organizado. Así que, con un método tan efectivo, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Se extendió por todo el mundo. Fue literalmente como una pandemia digital. Para que se hagan una idea de la escala del problema, para marzo de 2009, la cosa era ya alucinante. Se calcula que Conficker había infectado nada más y nada menos que al 6% de todos los ordenadores del mundo. Es una auténtica barbaridad, demuestra el alcance tan terrorífico que tuvo. Y si miramos por zonas, los datos son todavía más bestias. Por ejemplo, en Argentina, solo en enero de 2009, Conficker era el 25% de todo el malware que se detectó. O sea que 1 de cada 4 bichos informáticos era este gusano. Increíble. Pero quizá lo que más miedo daba era la velocidad. La gente de Symantec calculó que la botnet de Conficker, esta red de ordenadores zombies, crecía a un ritmo de 50.000 nuevos ordenadores cada día. Una velocidad de vértigo. Normal que todo el mundo se pusiera las pilas tan rápido, ¿no? Claro, con este panorama, la industria tecnológica y la policía no se iban a quedar mirando, ni hablar. Se puso en marcha una de las mayores cacerías digitales de la historia. El objetivo, encontrar a los que estaban detrás de todo esto. Y la cosa se puso seria de verdad. El 13 de febrero de 2009, Microsoft subió la apuesta. Ofreció una recompensa de $250.000, $250.000, por información que llevara a la detención de los creadores de Conficker. Estaba claro que esto ya era algo personal para ellos y una prioridad absoluta. Pero ojo, que no era solo cosa de empresas. El mismísimo FBI abrió su propia investigación a nivel internacional. Querían encontrar al paciente cero, es decir, al primer ordenador que se infectó, para poder tirar del hilo y ver de dónde había salido todo. Y las primeras pistas apuntaban hacia Ucrania. Pero a pesar de todo este despliegue, la historia de Conficker no tuvo un final de película. No. En lugar de acabar con él, el gusano se transformó en algo mucho más misterioso, como una especie de fantasma que se quedó ahí, latente, en la red. Vamos a repasar un momento la cronología para ver la tensión que había. En octubre del 2008, Microsoft saca el parche. En noviembre se descubre el gusano. En febrero se ofrece la recompensa. Y todo el mundo tenía una fecha marcada en rojo en el calendario, el 1 de abril de 2009. El planeta entero estaba conteniendo la respiración, esperando un ciberataque masivo. Y entonces, pues no pasó nada, absolutamente nada. El gran ataque del 1 de abril nunca llegó.
Y esto dejó a todo el mundo con la gran pregunta: ¿les falló algo o es que la respuesta mundial fue tan bestia que les hizo echarse para atrás? El caso es que el alivio duró poco, porque aunque no hubo un gran ataque, sí que empezaron a aparecer versiones nuevas del gusano, más potentes, mejoradas. La amenaza no se había ido, simplemente había evolucionado. La clave para entender cómo se consiguió frenar un poco la sangría está aquí. El problema tenía dos patas. Por un lado, el fallo de Windows y por otro, cómo se propagaba a través de los USB con la función de autorun. Así que la solución también fue doble: instalar el parche de Microsoft, el MS08-067, y desactivar el autorun. Dos medidas que parecen simples pero que fueron vitales. Y aquí es donde la cosa se pone un poco siniestra, porque a pesar de todo, esa red gigantesca de ordenadores infectados nunca se llegó a desmontar del todo, como dijeron los propios investigadores de Symantec tiempo después, y esto es una cita textual: el gusano sigue activo. Así que el fantasma sigue en la máquina. Hay millones de ordenadores por ahí que todavía podrían tener dentro a Configure. Es como una red durmiente, esperando una orden que, por lo que sea, nunca llegó, o que, quién sabe, quizá todavía no ha llegado. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire y con la que cerramos. Si Configure sigue ahí, dormido, ¿cuándo podría despertar?